Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la etiqueta, un podcast producido por la psicóloga clínica Angélica Concha Rojas. Hoy vamos a revelar por qué las empresas en Chile están perdiendo talento y dinero al confundir cumplir la ley con hacer inclusión. Quédense hasta el final porque analizaremos cómo transformar la brecha de conciencia en una ventaja competitiva de innovación. Hola. Y bueno, sí, la verdad es que tenemos sobre la mesa un análisis súper profundo hoy, un cruce de datos que desarma por completo esa visión, digamos, tradicional de los recursos humanos. Totalmente. Porque, a ver, por un lado tenemos la evidencia directa de las organizaciones chilenas, datos recopilados por la propia Angélica Concha Rojas, que lleva ya 2 décadas en la práctica clínica y, desde 2022, metiéndose de lleno en las entrañas de las empresas a través de relatorías. Exacto. Y por otro lado cruzamos eso con investigaciones globales, figuras de altísima autoridad como la doctora Nancy Doyle o el periodista Steve Silverman. O sea, el objetivo de esta inversión no es tener una mirada asistencialista, para nada. Cero asistencialismo, claro. Es decodificar esto desde una perspectiva puramente ejecutiva, ¿no? Ver esa desconexión brutal entre lo que dice la normativa y cómo realmente opera el talento neurodivergente en el día a día. Y para entender esa desconexión, hay que mirar primero el terreno legal en Chile, ¿verdad? Porque tenemos la ley de inclusión laboral y si alguien, revisa los reportes anuales de una corporación, parece que el sistema es un éxito. Claro, en el papel se ve perfecto. Exacto, en el papel. Se establece una cuota porcentual, los departamentos de reclutamiento contratan para llenar esa celda en el Excel y el directorio, respira tranquilo porque ya cumplieron. Ya cumplieron la ley, claro. Pero al cruzar esa superficie con los hallazgos de campo que mencionabas, el panorama cambia radicalmente. Y aquí surge un concepto crítico que evidencia este problema estructural que es la brecha de la cuota. Un concepto súper importante. Sí, porque marca el abismo entre lo que es una inclusión de papel, que básicamente es evitar que te pasen una multa. Exacto. Y lo que realmente es una inclusión efectiva, en el pasillo, en la oficina. Y fíjate que esa brecha se sostiene por un fenómeno muy particular, que los datos de estas relatorías clínicas identifican como una orfandad de conocimiento en las jefaturas. Orfandad de conocimiento. Es un término fuerte. Se observa malicia. No es que haya un deseo activo de excluir al talento neurodivergente. Lo que se documenta en terreno es miedo. Un miedo absoluto. ¡Wow! Los líderes confiesan, y esto es literal, sentir terror a equivocarse. Terror a usar el término incorrecto, a detonar un conflicto en recursos humanos por pura ignorancia. Claro. Nadie quiere meter la pata. Y eso genera un estado de parálisis gerencial que congela cualquier intento de integrar a ese colaborador. Lo dejan ahí, aislado. Y a ver, hay que sumar un factor externo que intensifica esto en Chile. Porque recientemente entró en vigencia la ley Carin. Uy, sí. Un cambio radical. Claro, que sanciona al acoso laboral de una manera muchísimo más estricta. Entonces, eso pone a las jefaturas bajo una presión inmensa. Si ya existía este terror a decir algo inapropiado sobre neurodivergencia, ahora la posibilidad de que un error de comunicación termine en una denuncia formal hace que los gerentes prefieran la distancia absoluta. Totalmente. Se alejan para protegerse. Es que es como, mira, imagínate que una empresa compra un software carísimo, de última generación. Ya. Lo compran única y exclusivamente para cumplir con los requisitos de una auditoría externa, ¿no? Claro, para check. Exacto. El software se instala en los servidores, pero a ningún gerente se le entrega el manual de instrucciones ni se le capacita. Entonces, ante la posibilidad de presionar el botón equivocado y borrar la base de datos completa, Nadie toca el sistema. nadie lo toca. El sistema está ahí, pero completamente inútil. El talento está contratado, pero aislado. Esa analogía es perfecta. Y esa inacción preventiva, digamos, nos obliga a analizar de dónde viene ese miedo en primer lugar. Porque si nos apoyamos en los textos del académico Nick Walker, él habla del paradigma de la patología. ¿Y qué plantea exactamente ese paradigma? Bueno, él explica que el problema estructural es mucho más denso que simplemente no tener un manual. Históricamente, toda la cultura corporativa se ha construido sobre la creencia de que hay una neurología que es la correcta, la normal, entre comillas. Claro. Y bajo este paradigma, cualquier variación, ya sea autismo, dislexia, TDAH, no se ve como una diferencia natural del desarrollo humano. Se clasifica como un déficit,
como una enfermedad que hay que tolerar o, peor aún, corregir. Y claro, si la premisa base es que el talento neurodivergente es, digamos, un talento defectuoso, eso destruye cualquier posibilidad de equidad en la oficina. Absolutamente. Porque si un líder opera bajo esa mentalidad, cuando un colaborador le pide un ajuste razonable, no sé, usar audífonos con cancelación de ruido en un espacio abierto. Algo súper simple. Sí, algo básico. Ese líder no lo interpreta como una herramienta necesaria para nivelar la cancha. Lo interpreta como un privilegio injusto frente a los demás. Y ese es el núcleo del conflicto cultural en las empresas. O sea, se asume que el entorno de oficina tradicional, las luces fluorescentes, el ruido constante, las reglas no escritas de cómo socializar en el pasillo, es un terreno neutral. Y no lo es. Para nada. Es un terreno que fue diseñado exclusivamente para cerebros neurotípicos. Entonces, al considerar que ese diseño es lo normal, cualquier desviación se ve inmediatamente como una carga administrativa, como un favor especial que altera la paz del grupo. Y si entendemos que estas creencias están operando en el fondo, empujando a los líderes a rechazar estas adaptaciones, creo que tenemos que seguir el hilo hacia las finanzas, hacia el negocio. Claro, el famoso ROI. Exacto, el retorno de inversión. Porque si a una persona se le niegan las herramientas para procesar su entorno o percibe que sus necesidades son vistas como un capricho molesto, ¿cuál es la respuesta lógica de supervivencia humana? Ocultarlas. Sí, esconder el rasgo. Y aquí es donde el problema deja de ser un tema emocional o de cultura y se convierte en una fuga masiva de productividad y de dinero. Las investigaciones nos introducen a este concepto del masking o camuflaje social. El masking. Oye, desde una perspectiva cognitiva, el masking es una de las actividades más costosas que puede realizar un cerebro humano. ¿A qué te refieres con costosas? A desgaste energético. Consiste en básicamente la supresión constante y muy consciente de los rasgos neurodivergentes para imitar el comportamiento neurotípico que la oficina espera de ti. Y los datos desde el interior de las empresas muestran que el nivel de agotamiento que esto produce es insostenible. Me imagino. Te doy un ejemplo clínico. El stimming o la autoestimulación. Para un sistema nervioso neurodivergente, realizar ciertos movimientos repetitivos o interactuar con texturas no es que estén distraídos. Es el mecanismo fisiológico por el cual el cerebro regula la sobrecarga sensorial para poder concentrarse en su trabajo. Ya, es su forma de regular el estrés del ambiente. Exactamente. Entonces, al forzar a la persona a reprimir ese mecanismo para lucir profesional, digamos, se le está obligando a redirigir una cantidad masiva de energía cognitiva solo a mantener su cuerpo quieto. ¡Wow! Es como, para ilustrar el peso de ese esfuerzo, imaginemos que la mente del trabajador es un teléfono inteligente de alta gama. Me gusta. El camuflaje social sería como tener una aplicación pesadísima, súper mal optimizada, corriendo en segundo plano todo el tiempo. ¿Drenando la batería? Exacto. Drena la batería a una velocidad alarmante y sin producir ningún resultado útil para la empresa. Y claro, cuando la empresa de repente requiere que ese cerebro analice un flujo de datos financieros gigantesco o proponga una idea creativa urgente. La pantalla se va a negro. Se va a negro, el teléfono se apaga porque la energía se gastó entera en esta aplicación de simulación social. Es brillante esa analogía porque es exactamente lo que ocurre a nivel neurológico. Pero tengo una duda ahí. Si una persona logra camuflarse tan bien al principio, ¿no? Pasa las entrevistas de trabajo, consigue el puesto, los primeros meses brilla. ¿Por qué no puede simplemente mantener esa máscara indefinidamente? ¿Qué hace que el sistema colapse de un día para otro? Es que el camuflaje no es sostenible a largo plazo cuando el entorno cambia y el entorno corporativo siempre es dinámico. Las investigaciones internacionales de la doctora Nancy Doyle, que es una referente global en neurodiversidad en los negocios, detallan muy bien esto. Ella lo llama la trayectoria típica. ¿Y cómo es esa trayectoria? El colaborador entra a la empresa invirtiendo toda su reserva de energía en compensar. Oculta sus dificultades de procesamiento, se lleva trabajo a la casa para cumplir y opera al límite de su capacidad nerviosa. Por fuera, el rendimiento parece óptimo. Claro, el jefe dice, este empleado es excelente. Exacto.
Pero de repente hay un cambio. Se introduce un nuevo software corporativo, o cambia la jefatura, y cambia el estilo de comunicación, o los mudan a una oficina de coworking más ruidosa. Es una actualización del sistema operativo obligatoria, pero el teléfono está al 1% de batería. No puede procesarla. Esa es la frase. No puede. Y en ese punto de inflexión, las reservas cognitivas se agotan por completo. La persona entra en colapso, lo que clínicamente se conoce como burnout autista o neurodivergente. El estrés se vuelve inmanejable. Y ahí es donde llega la evaluación de desempeño y la productividad se va al suelo. Se desploma. Los reportes indican una caída inexplicable en la productividad para los jefes. Y la situación suele terminar de dos formas. O los despiden o hay una renuncia abrupta. Claro. El resultado para la empresa, al final del día, es la pérdida total de los recursos invertidos en reclutamiento, contratación, capacitación. Y ojo, sin haber accedido jamás al verdadero potencial innovador de esa mente. Autores como Steve Silverman y la misma Nancy Doyle demuestran que este ciclo es una hemorragia de capital intelectual brutal que las empresas en Chile y en el mundo simplemente no están contabilizando. Es que es un drenaje de productividad absoluto. Y a ver, si el masking está literalmente vaciando los presupuestos a través de esta alta rotación, la pregunta obvia para cualquier gerente de finanzas o de recursos humanos escuchando esto es, ¿cómo tapamos esta fuga? Esa es la gran pregunta. Porque el escepticismo natural desde la administración va a ser anticipar un caos logístico. Un director de finanzas podría decir, a ver, adaptar el trabajo milimétricamente a la neurología de cada individuo es una pesadilla presupuestaria y administrativa imposible de escalar. Sí, ese es el argumento clásico. Pero Nancy Doyle aborda esa objeción de frente, proponiendo lo que ella llama voltear el modelo de costos. ¿Voltear el modelo de costos? Sí, ella dice que el gran error corporativo es operar de manera reactiva. O sea, el sistema actual espera a que el colaborador fracase, colapse o presente un diagnóstico clínico formal, que dicho sea de paso es carísimo y muy difícil de obtener en la adultez. Sí, conseguir una hora clínica es casi imposible. Exacto. Y recién ahí activan una burocracia eterna para evaluar si esa persona merece un ajuste razonable. Es un proceso punitivo y muy lento. O sea, es como no tener un departamento de mantenimiento preventivo de tecnología y decidir reaccionar únicamente cuando los servidores centrales están incendiando en pleno Cyber Monday. Totalmente. La solución estratégica no puede depender de esperar el desastre para recién llamar a los bomberos. Y la propuesta global para evitar ese incendio preventivamente es aplicar los principios del diseño universal directamente en recursos humanos. ¿Ya? ¿Diseño universal? Sí, básicamente significa crear procesos y entornos que sean accesibles y útiles para la mayor cantidad de personas posibles desde el día 1, sin necesidad de estar haciendo adaptaciones especializadas a posteriori. Doyle destaca que, tras analizar décadas de datos corporativos, los ajustes más efectivos casi nunca son remodelaciones arquitectónicas millonarias o softwares exclusivos. Ah, no. No. En su gran mayoría, son cambios de procesos completamente gratuitos. A ver, dame un ejemplo concreto. ¿Cómo se traduce ese diseño universal en el día a día de una oficina sin gastar plata? Un ejemplo clásico, y que cambia las reglas del juego, es la gestión de las reuniones. Ya. En lugar de convocar a un equipo, sentarlos en una sala y presentarles información nueva en el momento para discutirla ahí mismo, ¿Qué es lo que hace todo el mundo? claro, el estándar de diseño universal te exige enviar la agenda detallada y todos los documentos de apoyo 24 horas antes de la reunión. Ok, ¿y por qué eso es tan importante neurológicamente? Porque el mecanismo cognitivo detrás es profundo. Para muchas personas neurodivergentes, procesar información auditiva completamente nueva y a la vez tener que generar respuestas estratégicas verbales en tiempo real genera un cuello de botella masivo en la función ejecutiva. Claro, se bloquean. Exacto. Al enviar la información el día anterior, eliminas la barrera del procesamiento en tiempo real. La persona asimila los datos a su propio ritmo, conecta las ideas y llega a la reunión lista para aportar un valor enorme. Y a costo cero para la empresa. A costo cero. Otros ejemplos son la flexibilidad real de horarios, o permitir que alguien elija un escritorio con luz natural en lugar de estar bajo los tubos fluorescentes, o proteger de manera estricta los bloques de almuerzo para la desconexión sensorial, sin interrupciones. Lo más revelador de esos ajustes, fíjate, es que destruyen el mito de que la neuroinclusión es hacer un favor especial. Exactamente.
Porque seamos sinceros, cualquier profesional, sea cual sea su neurología, va a producir un mejor análisis si recibe los documentos un día antes. A nadie le gusta que lo sorprendan en una sala de juntas. Y poder elegir un entorno silencioso optimiza la concentración de cualquier persona, no solo de un empleado autista. Y ahí acabas de dar en el clavo. Ese es el concepto central que transforma la cultura organizacional, la creación de ecosistemas laborales saludables. Cuando implementas estas políticas universales, reduces el estrés de toda la fuerza laboral. Toda. Toda. Beneficias directamente al gerente que está pasando por un cuadro de ansiedad temporal, a la persona que tiene alteraciones del sueño crónicas, a las mujeres lidiando con los síntomas de la menopausia y, por supuesto, a la población neurotípica en general. Claro, nos sirve a todos. Sí. Y aquí la activista Stella Young, en su análisis del modelo social de la discapacidad, explicaba algo fundamental. Ella decía que es el entorno el que discapacita, no el cuerpo o el cerebro de la persona en sí misma. El clásico ejemplo arquitectónico de Young lo deja súper claro. Si existe un edificio que solo tiene escaleras, bueno, una persona usuaria de silla de ruedas está discapacitada por culpa de ese diseño. Correcto. Pero en el momento exacto en que instalas un ascensor, la discapacidad, en ese contexto específico de movilidad, desaparece. La persona sube al cuarto piso igual que todos. Y además, ese ascensor lo termina usando el empleado que carga cajas pesadas, o alguien que se esguinzó el tobillo jugando fútbol el fin de semana, o el que simplemente está cansado a las 6 de la tarde. Es un beneficio universal. Y en el ámbito cognitivo y de recursos humanos, las escaleras son las reuniones sin agenda. Son las oficinas abiertas llenas de ruido, son las políticas rígidas de estar sentado en la silla de 9 a 6. Al aplicar el diseño universal, la empresa está construyendo ascensores cognitivos, rampas cognitivas. Rampas cognitivas, me encanta el concepto. Y Doyle es muy enfática en su investigación. Ella concluye que 30 años de estar haciendo políticas reactivas, de aprobar ajustecitos individuales caso a caso, no han logrado reducir la brecha de desempleo de las personas neurodivergentes. Fracasaron. Las soluciones universales, en cambio, eliminan de raíz la famosa carga administrativa, porque la flexibilidad ya no es una excepción que un gerente tiene que aprobar, se convierte en la norma operativa. Y con este modelo universal ya establecido como una solución logística viable, creo que es imperativo mirar hacia el premio mayor, digamos, hacia el resultado final. Porque la razón por la que el ecosistema empresarial global está priorizando la neuroinclusión hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la caridad corporativa. Para nada. Ni con rellenar la cuota para el reporte de sustentabilidad a fin de año. Se trata del motor definitivo para la innovación del negocio. Pero claro, para alcanzar esa innovación, el entorno requiere algo que las fuentes definen como seguridad psicológica. Sí, fundamental. Que es el pilar de la cultura organizacional del siglo XXI. Porque sin un espacio seguro donde el talento pueda, cuestionar procesos sin miedo a que lo despidan o lo aíslen socialmente, la innovación simplemente muere en la fase de la idea. Y los datos evidencian de manera brutal cómo la falta de esa seguridad psicológica, combinada con procesos de recursos humanos que son sumamente rígidos, está expulsando al talento más valioso. A ver, cuéntame de esos datos. En las investigaciones de My HR Future citan un estudio muy revelador del Cass Business School en Londres, liderado por la investigadora Julie Logan. Ellos analizaron la presencia de profesionales disléxicos en diferentes niveles de éxito. Y mira los resultados. Ya. En el ámbito corporativo tradicional, apenas el 1% de los gerentes corporativos son disléxicos. 1%. Ok. Pero, al observar el ecosistema del emprendimiento, de los dueños de negocios, las cifras sufren una disrupción total. En el Reino Unido, el 20% de los emprendedores exitosos son disléxicos. 20%. Y agárrate, porque en Estados Unidos, la cifra alcanza un asombroso 35% de los fundadores. Espera, a ver. Una diferencia de representación del 1% como gerentes frente a un 35% como emprendedores no es una anomalía estadística casual. ¿No es un patrón? Claro, es un patrón clarísimo. ¿Qué está pasando física o cognitivamente en el cerebro disléxico que lo hace tan excepcional para fundar y escalar empresas, pero aparentemente tan incompatible con ir ascendiendo en la típica escalera corporativa? Bueno, el mecanismo cognitivo detrás de esto es fascinante.
La dislexia suele dificultar el procesamiento fonológico, ¿cierto? Lo que impacta, por ejemplo, la lectura lineal de textos largos y la memorización puramente mecánica. Ok, lo que tradicionalmente medimos en el colegio. Exacto. Entonces, desde una edad muy temprana, el cerebro disléxico se ve forzado a desarrollar rutas neuronales alternativas para sobrevivir en ese sistema educativo rígido. Y eso genera, a largo plazo, una capacidad muy superior para el pensamiento macro, para identificar patrones complejos que otros no ven y para la resolución de problemas laterales. ¡Wow! Además, desarrollan una resiliencia extraordinaria frente al fracaso constante y una habilidad innata para delegar las tareas mecánicas a otros, que si lo piensas, son por definición las habilidades exactas que determinan el éxito de un gran CEO o de un fundador de startups. O sé que los sistemas corporativos tradicionales de recursos humanos están operando totalmente en su contra. Las corporaciones diseñan estos filtros de contratación basados en pruebas psicométricas estandarizadas o en la lectura rápida de un montón de documentos y entrevistas estructuradas donde se penaliza al candidato si no responde de forma lineal. Totalmente. Están utilizando un colador gigante que retiene a los perfiles que siguen instrucciones a la perfección, sin cuestionar nada, pero que filtra y expulsa sistemáticamente a las mentes que están literalmente diseñadas para romper el molde e innovar. O sea, la burocracia está ganando la guerra por el talento creativo. Y es una pérdida incalculable de capital intelectual generada puramente por la rigidez del diseño corporativo. Fíjate que Thorkild Sonne, que es el fundador de Specialisterne, una organización global dedicada a integrar talento autista en la industria de la tecnología, él lo conceptualiza a través de una metáfora preciosa, que es la metáfora del diente de león. El diente de león. Sí, la flor. Él dice que si alguien observa un diente de león creciendo en el medio de una cancha de golf, o de un césped de una casa perfectamente cortada y uniforme, la reacción inmediata es tratarlo como si fuera una maleza invasiva. Claro, te arruina el jardón. Exacto. Vas y le aplicas herbicidas para erradicarlo, porque interrumpe la estética de la normalidad esperada, ¿no? Se le castiga por no encajar visualmente en el patrón del pasto verde. Exactamente. Pero si analizas las propiedades químicas y biológicas de ese mismo diente de león fuera del prejuicio estético del jardín, descubres que es una planta de un valor inmenso. Tiene propiedades nutricionales altísimas, aplicaciones medicinales históricas y una resistencia formidable a condiciones climáticas adversas. Solo se convierte en una maleza indeseable si el dueño del entorno decide que su único objetivo en la vida es tener un césped idéntico y sin variaciones. Y siguiendo esa lógica, el talento neurodivergente representa ese diente de león dentro del ecosistema de las empresas. Si las metodologías de evaluación de desempeño juzgan a un profesional autista, por ejemplo, exclusivamente por su capacidad para dominar las políticas de oficina, o su habilidad para mantener la charla trivial en el pasillo, o forzar el contacto visual ininterrumpido durante una reunión de directorio, el sistema lo va a clasificar como un talento deficiente, como una maleza. Como una maleza, claro. Pero si la estructura se ajusta un poco y se le proporciona el entorno adecuado, esa misma arquitectura neurológica le aporta a la empresa ventajas competitivas insuperables. Un nivel de memoria detallada excepcional, capacidades de hiperfoco sostenido en tareas súper complejas, una lealtad institucional muy profunda y, sobre todo, esa perspectiva lateral capaz de identificar vulnerabilidades en el sistema que un cerebro convencional simplemente pasaría por alto. Y esa ventaja competitiva tan grande solo se activa bajo una condición innegociable. ¿Cuál? La bienvenida estructural, la seguridad psicológica real. Y esto nos devuelve a la advertencia inicial y al diagnóstico profundo que nos muestran los hallazgos en Chile presentados por la psicóloga Angélica Concha Rojas. De nada sirve tener una ley de inclusión laboral redactada a la perfección si la cultura interna de la empresa sigue exigiendo asimilación y camuflaje. Claro, no basta con cumplir la cuota. Como dice Concha Rojas, las empresas no necesitan leyes bilingües. Lo que necesitan con urgencia son culturas bilingües. Culturas organizacionales que entiendan de una vez por todas que el talento y la genialidad no operan en un solo idioma cognitivo. O sea, la conclusión para quienes nos escuchan hoy y tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas dentro de una organización es muy clara y francamente es bastante desafiante.
El mayor obstáculo para la innovación y la retención del mejor talento hoy en día no reside en la volatilidad de la economía externa ni en la falta de herramientas de inteligencia artificial de última generación. No, para nada. El verdadero cuello de botella, el gran freno, se encuentra en la rigidez de los procesos internos de gestión de personas. Es ese costo silencioso y millonario de obligar a las mentes más brillantes de tu empresa a gastar toda su energía en parecer normales, en lugar de proporcionarles el ecosistema adecuado para que puedan ser excepcionales. Totalmente. Creo que la síntesis final de esta inmersión es comprender que el déficit nunca ha estado en la neurología de los profesionales neurodivergentes. El déficit real ha estado siempre en la falta de imaginación y en la inflexibilidad de los modelos corporativos tradicionales. Cuestionar las métricas con las que se evalúa el potencial humano y atreverse a desarmar ese concepto anticuado de la normalidad corporativa ya no es solo un imperativo ético de equidad. Hoy en día es el primer paso estratégico ineludible hacia la verdadera innovación y sustentabilidad del negocio. Esperamos que este análisis haya transformado tu mirada tanto como la nuestra. Este episodio fue una producción de la psicóloga Angélica Concha Rojas, quien busca bienestar más allá de las etiquetas. Si quieres profundizar, conocer sus servicios clínicos o participar en sus formaciones para profesionales y familias, visita ahora su web angelicaconcha.cl y síguenos en Instagram en @diversidadinclusionchile. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.